Bueno, pues el taller EASW es una herramienta, es un instrumento de participación que se desarrolló mediante unos proyectos europeos hace ya pues, más de 10 años y que bueno, yo pienso que es una herramienta bastante eficaz para conseguir en un tiempo corto un espacio de diálogo con gente muy diferente. Yo creo que lo fundamental es prepararlo bien, conseguir que haya gente muy diversa, que represente muy diversas opciones y muy diversos puntos de vista sobre el tema que se quiere tratar, que el tema sea muy interesante para que la gente acuda. No tiene sentido, es un instrumento que por la complejidad de su preparación no tiene sentido para desarrollar un tema banal o un tema, digamos, débil, sino que necesitas que sea un tema que haya mucha gente que esté muy interesado en él, ¿no? La forma de realizarlo es invitar a un grupo de personas, generalmente se invita a un grupo de más de 100 personas para conseguir unos grupos de trabajo de más o menos entre 8 o 10 personas, grupos de trabajo sectoriales o grupos de trabajo por temas. Entonces, bueno, pues más o menos la gente que se reúne en un taller de este tipo es pues aproximadamente 40, 50 personas, es un número ideal para poder trabajar, puede ser algo más, puede ser algo menos, ¿no? Se basa en una primera sesión en la cual la idea es que grupos diferentes de personas, en general pues por una parte políticos, por otra parte técnicos, por otra parte ciudadanos de a pie, por otra parte ciudadanos involucrados en asociaciones o en entidades, definan cada uno por su parte una visión de futuro con respecto al tema que se está tratando, ¿no? Esta visión de futuro se pone en común en una sesión plenaria, se discute y luego basándonos en esa definición del futuro, no una extrapolación como se suele hacer normalmente, sino un futuro, digamos, que tiene una parte de deseo, una parte de voluntad de querer cambiar las cosas, pues se hace una segunda sesión en la cual se trabaja por temas, pero ya teniendo como paso previo esa visión consensuada o más o menos consensuada de futuro. A veces surgen posiciones no de consenso, sino de disenso, también son interesantes. Luego en el proceso se pueden incluir esas visiones de disenso y se pueden tratar de otra manera, pero en principio suele ser interesante que haya un cierto consenso en a dónde se quiere llegar, ¿no? Y luego, con relación a los temas, pues se les pide a la gente que ya trabaja en grupos diversos, en grupos donde lo interesante es que haya la opinión responsable de un político junto a la opinión a lo mejor más reivindicativa de alguien que está en una asociación o a la opinión más profesional de un técnico, que se pueda dialogar sobre un mismo tema partiendo de esa primera visión de futuro, de ese marco, digamos, para proponer las cuestiones, y entonces, bueno, pues se sacan una serie también de ideas o de propuestas que pueden ayudar a abrir el camino. Como en todo espacio de diálogo participativo, es muy importante también que se vaya tomando nota, que se vaya documentando todo lo que se va diciendo para que el documento de evolución luego sirva al proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros generalmente es un taller que hacemos con monitores especializados que están ayudando, que hacen un poco como entre notarios y comadronas del grupo para que salgan los temas que tienen que salir y para ayudar, para que la gente que está asistiendo al grupo simplemente piense y explique, no tenga que dedicar tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces, el proceso siempre es que hay un trabajo individual o en parejas sencillo para definir los temas, luego se hacen rondas para que cada uno exponga, para que todo el mundo tenga el tiempo suficiente para exponer sus ideas o sus visiones de futuro en la primera sesión, y luego se intenta hacer unos carteles o unos resultados más o menos consensuados entre la gente que forma el equipo de conseguir, ¿no? Como comento, yo creo que el tema fundamental es importante el centrar la primera sesión en esta visión de futuro, que en el fondo tiene un poco carácter de diagnóstico, pero tiene un poco carácter de diagnóstico, digamos, en positivo. En vez de centrar el marco sola y exclusivamente los problemas, que es lo que a veces tendemos a hacer, ¿no? Bueno, pues centrarlo en una visión de futuro, en
problemas, pero también en deseos. Normalmente se define esa visión de futuro tanto en positivo como en negativo, ayuda a trabajar conjuntamente, a establecer el diálogo desde unas buenas bases, que es algo importante, ¿no? Y también es muy importante que en la segunda sesión se llegue a ideas concretas o a propuestas que realmente nutran o enriquezcan el proceso y que lleguen a definir, pues a lo mejor un plan de acción o algo así. En ese sentido, es según la importancia que se le dé a cada una de las dos sesiones, es un método que funciona muy bien a veces como arranque de un proceso, entonces dándole bastante más importancia a esa definición un poco consensuada de futuro, y a veces funciona bien también al revés, como método de síntesis, cuando ya hay un proceso que tiene bastantes temas elaborados, pero que no están priorizados o que no se sabe muy bien por dónde continuar, ¿no? Entonces, hacer el taller como trabajo de síntesis. Uno de los trucos o uno de los temas que funciona bastante bien es que para terminar el taller de una forma, digamos, en alto, de una forma como colofón un poco del taller, normalmente se pide, una vez que ya están sobre carteles, ya están sobre la pared, 30, 40 o 50 ideas, o bueno, un poco menos, más bien 5 por 4, 20, entre 20 y 30 ideas que han propuesto desde los diferentes grupos, pues lo que se hace es que se le pide a la gente que intente votar aquellas ideas de los otros grupos que les parezcan más interesantes, con lo cual el resultado, las ideas propuestas, se valoran, se priorizan, se tiene una lista ordenada, digamos, de ideas valoradas por la propia gente que ha participado en el taller, ¿no? No quiere decir las ideas que salen con más puntos, no quiere decir que sean las más importantes. A veces hay ideas que han tenido pocos puntos porque son más complejas o porque son más difíciles de asimilar y que luego a la hora de la verdad en el proceso se recuperan, ¿no? Por ejemplo, las ideas más innovadoras o las que son más creativas, pues a veces no resultan tan valoradas. Pero bueno, de todas maneras está bien tener, pues de cara a la nota de prensa, a la comunicación a los medios, de cara a los resultados del taller, está muy bien el tener esa lista priorizada, y lo que es importante también es que es una manera de que cada uno de los grupos, digamos, profundice un poco en lo que han hecho los otros grupos, ¿no? Generalmente, bueno, pues como en todos los talleres, luego hay una puesta en común, se explican las ideas, pero en este caso se suele pedir que mediante gomets, mediante puntos de colores y tal, se voten, y así se tenga un poco un reflejo del resultado del taller valorado por los propios asistentes al taller, ¿no?